Esto significa o tipifica nada más, es una señal, la del arrebatamiento, y esto ya recordamos que es la segunda venida de Cristo con gran poder y gran gloria. Un tiempo de aproximadamente, o más bien seguramente, o más bien un tiempo con certeza que es de 7 años. Y encontramos aquí en estos 7 años, ya vimos los personajes que se levantaron, ya vimos diferentes aspectos, vimos los 7 rollos. ¿Se acuerdan cuando el Cordero, el Señor Jesucristo abre los sellos? Y recordamos que eso era parte del juicio de Dios sobre la humanidad. En este caso era por la humanidad, las personas que habían quedado después del arrebatamiento. Y vemos aquí en esto los 7 rollos. ¿Alguien recuerda acerca de estos 7 rollos? Recordarán un poco, aunque sea. ¿Alguien recuerda de los 7 rollos? ¿Qué eran esos 7 rollos? Ya hemos mencionado, eran juicios de Dios. Los primeros 4 eran los 4 jinetes del Apocalipsis, que se conocen así como los 4 jinetes. El primero es el anticristo, el segundo habla de guerra, el tercero habla de hambre, el tercero habla de plagas, habla de hambre, de guerra y de muerte, habla esto. Después vienen más los siguientes 3. Una es una persecución a los cristianos, viene un terremoto, eclipses, meteoritos, y el último sello es un silencio, una expectación de lo que iba a venir con esas 7 trompetas. Las 7 trompetas, lo vimos la clase pasada, la primera trompeta era un granizo grande que descendía con fuego y llegaba a matar a mucha parte de la población, y en sí mataba a los árboles y a la hierba. El oxígeno se estaba perdiendo, vimos el sello o la segunda trompeta, que era una montaña ardiente que caía, y en este caso muere una tercera parte de los seres que estaban en el mar. Luego cae un meteorito, muchas gracias hermano. Luego cae un meteorito, y este meteorito cae sobre los ríos y las fuentes, es decir, sobre el agua dulce, y de igual manera destruye gran parte del agua dulce. Ahora, ¿todavía había peces? Sí, solo una tercera parte fue destruida. Todavía había aquí en la tierra árboles, sí, una tercera parte de ellos fueron destruidos, pero todavía había más. Dice la palabra de Dios también que la cuarta trompeta, esta heriría el sol, es decir, una tercera parte del día, de la luz solar, ya no iba a venir. Eso iba a hacer que tanto las plantas, iba a hacer que el día fuera más oscuro. Vimos la siguiente, que se abre el abismo, era como una película de terror. Recuerdan, salían los demonios, y estos iban a dañar a las personas que estaban aquí dentro de la tribulación, y los iban a dañar por varios meses. Iban a estar dañándolos durante varios meses, iban a estar atormentándolos por 5 meses. Y dice la palabra de Dios que iba a levantarse Apolión y Abadón, que es el ángel del abismo. Y vemos que aquí las cosas, hagan de cuenta lo que se ve a veces en Halloween, que andan los muertos y personas aquí y con sangre y con pistolas, todo eso todavía es solamente una pequeña vista de lo que va a ser todo esto, porque se va a poner realmente difícil, realmente fuerte. Pero no terminó ahí. ¿Se acuerdan que después Dios, en la sexta trompeta, suena la sexta trompeta y se levantan 4 ángeles que tenían designado un tiempo? Y en este aspecto, una tercera parte de los hombres mueren ahí, una tercera, es decir, muchísimos hombres. Ya en este tiempo, ya la luz, hay poca luz, ya toda la gente está diciendo, no, pues ¿cómo le vamos a hacer? La comida, ya no hay peces, ya no hay tantos peces, ya no hay tanta fruta, ya no hay tanta comida, ya se puso cada vez más difícil. Pero después de eso, dice la palabra de Dios, que viene todavía otro juicio de Dios. Y este juicio, vean, si me acompañan al versículo número 1 del capítulo número 15, dice así la palabra de nuestro Dios: vi en el cielo otra señal, grande y admirable. ¿Quién está observando eso? Juan. ¿Me pasas el atril de madera? Juan está observando eso. Él está viendo y dice: vi otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Gracias. Aquí vemos a 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con 7 plagas postreras? Bueno, ya hemos visto aquí que han venido
los juicios de Dios. ¿Cómo? Por medio del rollo que se abre. Ya fueron los ángeles, sonaron la trompeta y vinieron juicios delante de Dios. Pero este juicio, en este aspecto, estos últimos juicios, se refiere a que serán las postreras plagas o las plagas postreras. Es decir, que estos castigos de Dios se ubican prácticamente a unos días, a unas semanas de que Cristo venga una vez más con gran poder y gran gloria. Por eso a estas plagas se les conoce como las plagas postreras, las últimas plagas. ¿Se acuerdan la expresión de la Biblia que vivimos en los postreros tiempos? A eso se refiere, a los últimos tiempos. En este caso, de igual manera, las plagas postreras se refiere a las últimas plagas. Es decir, Dios ya castigó aquí a todos los moradores de la tierra, pero estas van a ser los últimos 7 castigos que Dios va a traer a la tierra. Ahora imagínense cómo está la gente. Bueno, cuando vieron el arrebatamiento dijeron, no, los ovnis, quién sabe qué. Se va gran parte de la humanidad porque los cristianos somos arrebatados. En este momento la gente ve carros estrellados, aviones que se cayeron, empieza a haber diferentes aspectos. Luego vienen las 7 trompetas, se levanta el anticristo. Hemos visto todo eso, pero ya después de aquí la tierra ya está completamente o más bien está sufriendo gran dolor. Están sufriendo todas las familias aquí en este periodo de tiempo. No voy a entrar a todo esto, pero aquí el anticristo los habrá sellado con lo que se conoce como la marca de la bestia. Ahora no es probablemente, dice la palabra de Dios que es un número y se requiere sabiduría para ello. No necesariamente es un 666 que le vayan a poner en la frente o en el brazo derecho a las personas. Hay mucha sabiduría para ello. No voy a entrar en este estudio a ello porque quiero solamente abarcar. Aquí toda la gente ya está sufriendo, ya murieron gran parte de los peces del mar, ya no hay tanta vegetación, ya todos están volviéndose locos, tratando de inclusive ir a la rapiña, tratar de robar, asaltar, todavía más. ¿Por qué? Porque los tiempos ya son difíciles. Pero después dice en el versículo número 1 del capítulo 16: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. ¿Desde qué templo? Está hablando desde el cielo. A los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aquí está viniendo sobre la ira. En este aspecto, las trompetas y los sellos eran parte de la ira de Dios, pero aquí Dios va a desatar completamente su ira en contra de los moradores, de los que queden, porque muchos ya habrán muerto ahí. ¿Se acuerdan que una tercera parte de los ángeles, de los seres humanos, ya murieron? Cuando se van a desatar los 7 juicios de Dios, y en este caso las 7 copas, gran parte de la humanidad ya murió. Muchos, la mayoría de los que estén aquí, estarán solamente adorando al anticristo. Se levantó el anticristo, ya lo estudiamos antes, el falso profeta, y todos están adorándolo, están inclusive arrodillándose ante él. Pero vean las plagas, vean en este aspecto, ¿qué son las 7 copas? Bueno, en primer lugar se derramarán sobre la tierra. Vean lo que dice el versículo número 2. Fue el primer ángel, está hablando de los ángeles. Fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El primer ángel que viene y derrama la copa de la ira de Dios es solamente una expresión para decir que Dios está castigando a la humanidad que esté en este periodo de tiempo. Y viene y derrama una úlcera, y dice ahí una úlcera maligna. La palabra ahí en el griego nos da la connotación de una úlcera destructiva. Esta palabra, la misma palabra que encontramos en este versículo, es la misma palabra que encontramos en las plagas de Egipto. De hecho, mucho se va ustedes van a darse cuenta que mucho se va a parecer con las plagas de Egipto. Es la ira de Dios. Dios juzgó a Egipto, en este caso Dios está juzgando a toda la humanidad.
En ese tiempo, en los tiempos de Moisés, Dios juzgó solamente a la nación de Egipto, pero aquí Dios está juzgando a todo el mundo. Y viene una úlcera destructiva y dice que es pestilenta. Esto nos da la connotación también en el griego de que es contagiosa y sugiere mucho dolor. Es decir, es una llaga que viene a ellos, es una úlcera, es una enfermedad que es contagiosa. Hoy en día nosotros no lo veía mucho Juan, tal vez no lo podía comprender, pero hoy en día nos damos cuenta muchos de nosotros que las enfermedades se transmiten rápidamente. Una úlcera, una enfermedad, una gripa, una enfermedad de diferentes tipos es muy contagiosa. En este aspecto Dios está derramando el ángel esta copa, y esta copa viene y llega sobre la tierra, llega sobre los moradores de la tierra, y es una úlcera que empieza a destruir, que empieza a contagiar, que empieza a traer dolor físicamente a las personas. La mayoría empiezan a enfermarse, empieza una epidemia mundial. ¿Se acuerdan? En la Segunda Guerra Mundial hubo epidemias. ¿Se acuerda que hubo acerca de los ratones una peste bubónica que llegó y murieron muchísimos? Y a lo largo de la historia ha habido muchas plagas, muchas epidemias que han venido a lo largo de la humanidad. Ninguna de ellas se comparará con esta. ¿Por qué? Porque aquí Dios estará juzgando a toda la humanidad. ¿Cómo? Derramando una copa, la copa de la ira de Dios. ¿Qué es esa copa? Bueno, destruye, o más bien trae úlcera maligna y pestilencia. ¿Sobre quiénes? Sobre los hombres. Pero ahí nos especifica sobre qué tipos de hombres. ¿Por qué? Porque en este periodo de tiempo hay dos, por decirlo de alguna manera, dos tipos de hombres. Los hombres que ya han sido sellados con el sello del anticristo, de la bestia, del falso profeta, y hay hombres que se han mantenido. Por eso se llega a la expresión: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que dijo no, yo no me voy y ven en la Biblia y son cristianos y fueron salvos por el testimonio de los 144,000, fueron salvos por el testimonio de los 2 testigos, fueron salvos por medio de leer en la palabra de Dios, y es tremendo. Y hay dos tipos de gente. La mayoría tiene en su marca, en su frente o en su brazo, la marca del anticristo. Algunos se han atrevido a que es un microchip. Probablemente, no lo sabemos. La tecnología va avanzando cada vez más, que es probable que sea algo aún que ni siquiera nosotros nos imaginemos, pero todos tendrán para poder comprar. De hecho, dice la Biblia ahí en el libro de Sofonías, que el dinero va a dejar de existir. ¿Cuándo? Aquí. La gente ya no va a necesitar billetes de 100, 200 pesos o de 50 o de 20 pesos o moneditas. Ya no va a necesitar eso. ¿Saben por qué? Porque todo lo van a manejar por medio de esto. El que quiera comprar va a tener que ser sellado o en la frente o en la mano derecha. Dicen que los que son zurdos van a ser sellados aquí en la frente, y los derechos van a ser sellados en la mano derecha. ¿Mande? Sí, podría ser, porque podría venir Cristo todavía en unos 1000 años y podría haber tecnología todavía más moderna. No lo sabemos. Por eso nosotros, el apóstol Pablo dijo que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Eso se daba a entender, que él se contaba en esos tiempos, pero ya pasaron cerca de 2000 años. Y no es que Cristo retarde su promesa como algunos la tienen. No, sino que Él es misericordioso, paciente para que las personas sean salvas. ¿Saben que esto nos da la vista de que si ustedes y yo tenemos a un familiar que no es salvo, es en ese tiempo, en el tiempo de la gracia, cuando nosotros vivimos? Y es en este tiempo, en ese tiempo de la gracia, en el tiempo en el cual estamos nosotros para poder testificarle a los demás. ¿Por qué? Porque aquí se va a poner feo. Si no fue salva tu hermana en este tiempo, aquí lo más probable es que se ponga el sello. ¿Y sabes? Dice que en el versículo 2: y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoran su imagen. Es decir, los que fueron engañados por el diablo. Más adelante vamos a encontrar en Apocalipsis 20 que el diablo que los engañaba, vean, lo vamos a ver, 20:10. Y el diablo que los engañaba. Eso nos da a entender que el diablo
tanto en el tiempo de la gracia como en el tiempo de la tribulación, el diablo es el engañador. Dice la Biblia que el diablo vino para engañar, para maldecir, para hurtar, matar y destruir. El diablo vino y es el engañador. Él se mete de muchas maneras. Vean, escuchen la música, vean los programas de televisión, vean toda la tecnología. El diablo se mete de muchas maneras. Hoy en día está la tecnología cada vez más y más avanzada, que nuestros muchachos son tan atacados por toda la onda que conlleva el mundo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe cómo meterse. Estaba viendo un reportaje de la realidad virtual que ya se está utilizando y está creciendo el mercado, todo ello. Pero la mayoría de los consumidores son adolescentes que andan con unas gafas de realidad virtual. Ahorita todavía son grandes. ¿Se acuerdan cómo eran los primeros celulares? Era casi una banca, estaban bien grandes, y ya cada vez son más pequeños, más tecnología y todo eso. Así empezó ahorita la realidad virtual. Después probablemente los hagan ya de una manera que a lo mejor los metan en las pupilas de los ojos, no sé, la tecnología va a avanzar, pero los que consumen más la realidad virtual son adolescentes, y lo que más ven en realidad virtual son juegos, videojuegos. ¿Y saben qué? ¿Saben que se desató una época de zombies? Que hasta en el cereal nos ponían los zombies. Yo tenía que quitarle la caja para que no la viera mi bebé, y tirar la caja y quedarme con la pura bolsa de cereal, porque lo meten en todos lados. Y los muchachos que compran la realidad virtual están viéndose de una manera como si estuvieran aquí. Demonios donde pueden matar a sangre fría a cualquier persona, donde van manejando y el videojuego se trata de que mientras más atropelles, más puntos vas a tener, donde mientras están en ejércitos y les dan la realidad virtual para poder matar y todo eso. Y nuestros muchachos, la próxima generación, cada día estará más apartada de Dios, cada día será más inmune a todo lo que es la moralidad. ¿Por qué? Porque realmente el diablo engaña. Y en este aspecto el diablo engañó a tantas personas que la mayoría o se puso la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente. Queridos hermanos, y sobre ellos vienen las plagas. La primera entonces de los juicios de Dios, de las copas de la ira de Dios, es una úlcera que cae sobre ¿quiénes? Sobre los que no tienen, o sobre los que tienen la marca de la bestia. Ahora, acuérdense, hay dos tipos de personas. Aún en este tiempo hay personas que son salvas. Imagínense, si ahorita ¿cómo somos? Somos como 25 personas aquí, como 25, 30 personas aquí. La iglesia, en el tiempo de la gracia, donde se puedan abrir las puertas, donde se puede llevar la Biblia, y ya vemos bien poquitas personas. Ahora imagínense en estos tiempos. Van a ser pocas las personas, y la mayoría van a sufrir la úlcera. Y después dice el segundo aspecto: se derramó la segunda copa. Vean el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa ¿sobre qué? Sobre el mar. El primero, ¿sobre qué la derramó? Sobre la tierra. Pero la segunda copa viene sobre el mar. ¿Y qué pasó con el mar? Y se convirtió en sangre. ¿Les suena parecido eso? ¿Les suena parecido? En Egipto. Pero en Egipto solamente hubo un río que se convirtió en sangre, no todo. No todos los ríos, me refiero a no todos los ríos del mundo, sino solamente en Egipto. En este aspecto Dios derrama, a través de un ángel, derrama la segunda copa. Y todo el mar, porque es importante esto, y derramó su copa sobre el mar, y el mar, se convirtió en sangre como de muerto, y murió, miren esto, todo ser vivo que había en el mar. ¿Se acuerdan que habíamos visto que una tercera parte de los animales del mar ya habían muerto? Pero todavía había personas que iban a pescar y traían, y los precios del pescado y todo eso ya habían subido, pero todavía había. En este aspecto, cuando Dios derrama esta siguiente copa, toda la vida del mar, porque dice, y murió todo ser vivo que había en el mar. Todo, lo que quieran, todo empieza y muere.
el mar. Ahora imagínense cómo se vería desde un satélite. Si ustedes y yo vemos hoy en día en internet, podemos alejarnos y lo vemos, y hasta hay programaciones en vivo de cómo se ven los satélites, y se ve la tierra así a veces con nubes, y luego se ve azul y todo eso. Ahora imagínense cómo se va a ver aquí. ¿De qué color se va a ver el mar? Rojo. Ahora, ¿cuánto es el mar? Es casi 3/4 partes, casi 2/3 partes de lo que es la masa de la tierra. Es decir, casi toda la tierra en este momento se vuelve sangre, rojo, y todo lo que hay dentro del mar se muere. No 2/3 partes, sino que todo lo que hay en el mar. ¿Por qué? Porque es el juicio de Dios. Y en este caso es increíble. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos no se dieron cuenta, pero ellos, al pecar, no nada más ellos recibieron las consecuencias, sino que la tierra, ¿se acuerdan que produjo espinos y cardos? ¿Se acuerdan que la tierra se volvió más desértica, ya más dura, ya no era tan fértil? Todo eso por el pecado. Los animales eran animales que ellos podrían ir, no sé, con un león y meter la mano en el león y jugar y todo eso, y no les hacía nada, no había maldad. Es decir, que el pecado trajo muchas consecuencias, de tal manera que Dios derramó su ira sobre los seres humanos, pero los animales también murieron por el pecado de nosotros como hombres. Vean más adelante, viene una tercera copa. Dice en el versículo 4: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el mar y las fuentes de agua? Es agua los dos, pero en este caso el mar es agua salada y las fuentes de las aguas es el agua dulce. ¿Y qué pasó con el agua dulce y qué pasó con el agua salada? Lo mismo, se convirtieron ambas en sangre. Ahora, imagínense la condición, los seres humanos. ¿Se acuerdan que veíamos en la escuela dominical cómo los egipcios pasaron por lo mismo? Tanto el agua salada como el agua dulce se les convirtió en sangre. Y yo les decía, imagínense, vamos a comprar agua de garrafón del Santorini y me dan un garrafón rojo, porque todo estaba convertido en sangre. Imagínense, ¿qué es lo que iban a tomar? ¿De dónde iban a sacar la coca? ¿De dónde iban a sacar el refresco? Imagínense cómo está ya ahorita la humanidad. Todo el mar, ya no hay peces, ya se ha vuelto. Ahora imagínense, mueren los peces del mar y ya murieron y quedó rojo y ya, no. Imagínense la peste, sangre. No sé si usted alguna vez ha dejado un vaso de agua y pasan algún tiempo, empieza a crear ¿cómo se llaman unas cosas que empiezan a salir ahí? Y empieza a ver, y ya después huele hasta feo. Ahora imagínense la tierra, la mayoría de la tierra cubierta en sangre. El agua tanto del mar salado como de las aguas dulces convertidas en sangre. Empieza a oler feo, tienen sed, y ahora ¿dónde vamos a ir? Pues esto es mundial. No es nada más sobre Israel, no es nada más sobre Egipto, no es nada más sobre alguna nación, es sobre todo el mundo. Y viene y el tercer ángel derrama su ira. Y después dice también en esta copa, continúa y dice que muere todo ser del mar. Pero veamos ahora la cuarta copa. Vean el versículo 4 en adelante. La cuarta copa, del versículo 8 en adelante. Vean lo que dice ahí la palabra de Dios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre todas estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ahora imagínense, no nada más es de que había plaga tras plaga, sino que los hombres tenían aún un corazón endurecido.
¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento un hombre que se nos dice que tenía un corazón endurecido? El faraón. ¿Pero por qué? Dios lo endureció, porque da la expresión así la Biblia, que Dios endureció el corazón de faraón. Ahora no se refiere de que Dios dijo, no, pues yo voy a agarrar al hermano Gavino y voy a que su corazón se endurezca. No, es cuando una persona después de recibir la palabra de Dios dice, no, yo no creo en eso. Cuando una persona se le dice, no, pues tú debes arrepentirte, no, a mí no me molestes. Y dice no, y no, y no, y no. Llega un momento en el cual Dios los abandona. Llega un momento en el cual el corazón de tal persona llega a ser tan duro que no importa, pueda ver las señales que pueda ver. No importa, en este caso las personas ya vieron el mar que está convertido en sangre, han visto meteoritos, han visto demonios, literalmente han visto cosas horribles que nunca de nosotros, ninguno de nosotros hemos visto, y a pesar de eso ellos tienen todavía un corazón duro. ¿Saben eso de qué nos habla? De la dureza del corazón de muchas personas. Vean también, ahí dice que este ángel vino y tocó, esta copa vino sobre, el primero fue sobre la tierra, ¿se acuerdan? El segundo fue sobre ¿qué? Sobre el mar. El tercero fue sobre el agua dulce. Y el cuarto, ¿sobre quién fue? Sobre el sol. Es decir, ¿para dónde se pueden echar? ¿Y el sol qué es lo que hace? En este caso, quema a los hombres. Dice ahí en el versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. No nada más de que los rayos solares, y esto ya se está viendo, la capa y un montón de cosas que científicamente están sucediendo, pero en este caso el fuego del sol va a estar tan potente. ¿Por qué? Porque es la ira de Dios, es una probadita de lo que van a recibir en el infierno. El fuego va a llegar a las personas que los va a quemar, los va a calcinar. Existe un fenómeno que se llama bueno, no sé, nunca lo he visto en español, lo he visto en inglés. Esto pasó en los tiempos de un personaje que ustedes van a recordar, D.L. Moody. En D.L. Moody, él predicaba, él estaba en Chicago. Y en Chicago se vino una temporada en Estados Unidos en el cual hubo un fenómeno, algo que nadie podía entender. Se le conocía como fuego espontáneo, algo así, no sé cómo se pueda traducir. Fuego espontáneo. Saben, muchas personas, hagan de cuenta, estaban aquí platicando, estaban tomando el café, y de la nada la persona empezaba a prenderse fuego desde dentro de su corazón, y literalmente se morían calcinados, sin que cayera fuego de algún lugar, de nada, sino que de su corazón, esto lo pueden encontrar en internet, de su corazón empezaban a morir muchas personas. Y así hubo ocasiones en las cuales personas que estaban en el parque fueron quemadas así. Eran acontecimientos que uno dice, ¿esto por qué pasó? No hay respuesta para eso. Pero en este caso Dios va a permitir que el fuego del sol, en esta cuarta copa, va a venir y va a derramarse sobre el sol, y el sol va a empezar a calcinar a las personas. Ahora imagínense, ¿cómo va a ser eso? ¿Cuál es la actitud que debería de tener el pueblo? Señor, perdónanos, pero no, todo lo contrario. Versículo 11, y blasfemaron contra Dios, el Dios del cielo, y por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. A pesar de ver la ira de Dios, no se arrepintieron de sus obras. Continuemos, por favor, porque viene un siguiente. Dice la palabra de Dios en el versículo número 12. Veamos lo que pasa también ahora en el sexto ángel. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí encontramos, mande, leí me salté el quinto. Ok, regresemos al quinto. Dice aquí, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia,
hoy sí, perdón, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor su lengua, y blasfemaron contra el Dios del cielo, y por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y dice en el anterior, para hilar los dos pensamientos, vean el versículo 9: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. En este caso, tanto los hombres como esta quinta plaga que viene sobre la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. El anticristo es la bestia. ¿Por qué se le conoce al anticristo como la bestia? De hecho, hay dos interpretaciones para esto. A la bestia se le conoce tanto al anticristo como al falso profeta. Se cree que va a llegar, y de hecho en un pasaje de la Biblia más adelante nos habla acerca de esto, y dice que en cuanto a lo que es el falso profeta, él tiene una tarea: simplemente echarle porras al anticristo. Pero va a llegar un momento en el cual muere el falso profeta, y después de que muere, dice la Biblia que le fue infundido aliento. Eso es lo que Dios hizo con Adán y Eva. Bueno, más bien con Adán, que les dio, sopló sobre su nariz, y ellos recibieron aliento de vida. Algunos científicos dicen que eso se va a llevar a cabo cuando el hombre llegue a la clonación. La persona que sea, o este personaje que sea el anticristo, de alguna manera va a perecer, va a morir, y después va a resucitar. Eso pasa en los dos aspectos, tanto en el anticristo como en el falso profeta. La diferencia es que al falso profeta se le hacen como una imagen, y la imagen tiene ahora una voz. Esa voz la recibe del poder satánico. El anticristo y el falso profeta. El falso profeta le va a dar toda la honra y la gloria al anticristo. Y en este caso, el falso profeta, él va a ser un personaje que va a ser judío también. Los dos, tanto el anticristo como el falso profeta, los dos van a ser judíos. Y en este aspecto, este anticristo va a tener, o va a ser, dicen algunos que va a ser poseído por algunos demonios, y eso nos lo dice en la palabra de Dios. De tal manera que va otra vez a tener aliento de vida, es decir, va a tener vida. Eso, cuando nos habla de que le da una imagen y la imagen hablaba, eso se refiere a que va una vez más a tener vida, y en este caso va a tener poder del demonio. El anticristo va a hacer milagros como no se han visto hoy en día. El anticristo se va a autonombrar, o más bien la gente le va a decir: tú eres Elías. Porque esperamos, o se acuerdan que antes de la venida de Cristo era necesario que viniera Elías, así dice la escritura, pero Elías era Juan el Bautista. ¿Recuerdan todo eso? Por eso no me quiero meter mucho, porque hay un montón de cosas. Pero dice la Biblia en Malaquías que era necesario que viniera Elías antes del Señor Jesucristo, antes del Mesías. Era importante. En este caso, aquí el falso profeta se levanta, empieza a hacer milagros. ¿Y saben un milagro que él va a hacer? Porque aquí el pueblo de Israel va a construir el templo, lo reconstruye una vez más. ¿Y se acuerdan acerca del fuego? ¿De dónde venía el fuego en el cual venían los holocaustos? ¿Alguien sabe? ¿Lo prendían los sacerdotes? No. Dios lo mandaba, ese fuego. Venía del cielo. Dios mandaba ese fuego, y los sacerdotes ministraban a través de ese fuego. ¿Se acuerdan de Elías, en los tiempos de Elías, que él hizo descender fuego del cielo cuando estuvo con los profetas de Baal? ¿Se acuerdan esos pasajes? Él lo hizo descender. ¿Por qué? Porque el fuego era la presencia de Dios. En este caso, el anticristo y el falso profeta, el anticristo va a ser como si fuera el Mesías. Se va a sentar en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, segunda Tesalonicenses. Y el falso profeta
va a hacer la función de Elías como el profeta y va a hacer milagros grandísimos. ¿Cómo se va a prender el fuego cuando esté funcionando aquí con los sacerdotes? Es necesario que el fuego venga del cielo. ¿Y quién lo va a encender? El falso profeta. Ya me estoy metiendo más, no me quiero meter mucho porque sé que es pero miren, todo esto está claro. Esto nada más estamos viendo por encimita. Si yo me meto más, de verdad vamos a tardar muchísimo más. Pero aquí tanto el falso profeta como el anticristo, ellos ya tienen en todo el poder en el mundo. Básicamente, ¿para qué una persona, un ganadero, por qué sella su ganado? Para conocerlo, porque es su propiedad, es de él. El anticristo siempre ha querido ser el dueño de todo. Y ahí ya los tiene a los seres humanos, todos engañados, todos con la mayoría, la inmensa mayoría, ya con la marca de la bestia, y ya él está sentado como Dios. Una sola religión, una sola moneda está ahí. Por eso nosotros como cristianos no nos metemos en el ecumenismo. El ecumenismo es la corriente que existe hoy en día, en el cual solamente una religión, y el Papa está en todo lo que da. Ahora la Biblia nos dice, y se cree, teólogos muy serios piensan que el Papa no tiene nada que ver aquí en esto. ¿Por qué? Porque estos personajes son judíos, a menos que se levantara un Papa judío. Estos dos personajes son judíos. Y en este aspecto, el quinto ángel, cuando derrama su copa, viene en contra de la bestia, viene en contra de su reino. ¿Cuál es su reino? Bueno, los moradores, los que tienen la marca. Si nosotros estuviéramos en Inglaterra, si hubieras nacido ahí, perteneceríamos al reino de allá. Y en este caso, los que tienen la marca de la bestia son parte de su reino. ¿Y qué va a pasar con ellos? El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas densas. Ahora esto podría significar muchas cosas, pero la misma palabra tinieblas que aparece aquí es la misma que aparece en el libro de Éxodo, y es probablemente una densa oscuridad como se vio allá en Egipto, probablemente. Pero veamos, pasemos a la siguiente porque el tiempo es apremiante. Versículo número, ¿en cuál vamos? Versículo 12, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí vemos los reyes del oriente. Voy a leer hasta el 16. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién era el dragón? El diablo. Y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Saben qué es eso? La Trinidad satánica. ¿Por qué? Porque el diablo imita todo lo que Dios quiere. Dios tiene su trono. Aquí en este tiempo el anticristo va a tener su trono, y dice la Biblia que se va a sentar como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dios es en tres divinas personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí en este versículo encontramos la Trinidad satánica. ¿Quiénes son? El dragón, que es el diablo. Después dice el falso profeta, de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, que es el falso profeta. En este aspecto es la Trinidad. La Trinidad satánica es: el dragón es como si fuera Dios Padre, la bestia es como si fuera el Hijo, y el falso profeta es el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El diablo siempre trata de engañar, siempre trata de ser igual a Dios. Y dice más adelante en el versículo número 13: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Esto habla de demonios igual, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla
de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí encontramos que ya todos se está cumpliendo. ¿Se acuerdan dónde va a ser la segunda venida de Cristo? En este mismo lugar. Esta última copa, por eso estas copas son las copas postreras, las últimas. Ya hubo muchos juicios aquí, pero estas son las últimas. Ya hubo tinieblas, ya hubo todo esto hubo, y en este aspecto el río Éufrates la sexta copa cae sobre el río Éufrates. A ver, tratemos de recordar. La primera copa, ¿sobre qué cayó? Nada más, ¿sobre qué cayó? Sobre la tierra. La segunda, sobre el mar. La tercera, no, antes sobre los ríos. Luego sobre el sol. Luego sobre la bestia y su reinado. Y luego la sexta vino sobre el gran río Éufrates. ¿Y qué pasó? Se secó el río Éufrates. Esta copa fue. Ahora, ¿cómo estaba el río Éufrates? ¿Era agua limpia donde se podían bañar? No, estaba convertida en sangre. Ahora veamos la última de estas trompetas, que nos dice en el versículo 17: el séptimo ángel derramó su copa por el ¿qué? El aire. Dense cuenta, están los elementos. Está aquí Dios destruyendo. Viene sobre la tierra. Los cuatro elementos, aquí los encontramos. Viene sobre la tierra, viene sobre el fuego en el sol, viene sobre el aire aquí y viene sobre el agua. Los cuatro elementos van a ser parte de la ira de Dios. Dios va a venir sobre estos cuatro elementos. ¿Se acuerdan dónde viene esto? Y los elementos ardiendo. ¿Se acuerdan de lo que escribió Pedro? Hablaba acerca del fin también. Es decir, que Pedro solamente dijo, y esto va a pasar así de una manera global, pero aquí encontramos cómo va a pasar. ¿Cómo va Dios a utilizar el fuego? Bueno, a través del sol. El sol va a quemar a las personas. El agua se va a convertir en sangre. La tierra van a salir úlceras. Hace un rato me explicaba un poco el hermano de todo lo que viene aquí, y dice que a veces vienen como animalitos. ¿Cómo me dijo el nombre? Chahuistle. Y este chahuistle viene y está sobre la tierra, y uno no se da cuenta de los animales y todo eso que vienen, y sin que nos demos cuenta traen enfermedades y todo eso. En este caso viene sobre la tierra, y el último de las copas viene sobre el aire. Pero ¿qué pasa con el aire? Dice la palabra de Dios, versículo 17: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Ahora, ¿dónde encontramos esta frase una vez más? El Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan allá cuando Cristo dio su vida? Él dijo: consumado es. La palabra y la expresión ahí que se utiliza es una expresión en el arameo que es tetelestai, y se utilizaba también para cuando una persona decía: ya terminé. ¿En qué sentido? Cuando estaban en guerra y estaban terminando la guerra, el que iba a anunciar al pueblo y agarraba una bandera y ponía a gritarse: tetelestai, tetelestai. ¿Saben lo que significaba? Hemos ganado, tenemos la victoria, se ha acabado. Y con la bandera. ¿Se acuerdan en el 15 de septiembre cómo gritábamos: viva México, hecho está, ya está? Era como cuando la expresión da también la connotación, cuando un arquitecto está haciendo un edificio y después de que termina dice: tetelestai, consumado es, hecho está. En este aspecto, así como Cristo dijo: consumado es, la obra redentora de la salvación, en este aspecto, la ira de Dios en su totalidad, consumada es, hecho está. Y dice aquí, continúa, versículo 18: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás
desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es decir, ya viene lo último, lo más pesado. Dice aquí que hubo relámpagos y voces y truenos. Luego viene un relámpago. Luego Jerusalén es partida en tres, porque vean el versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿Por qué? Por el terremoto. Vino un terremoto tan grande que la ciudad de Jerusalén se dividió. De las ciudades cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. ¿Por qué? Por el terremoto. Fue tan grande el terremoto que todas las islas, los montes, todos los lugares donde estaban fueron completamente movidos de su lugar, de tal manera que llegó un terremoto grandísimo. Ahora, ¿cómo estaba la gente? Imagine, piensa en la gente. Y dice el versículo 21: y cayó del cielo ¿sobre quiénes? Sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. ¿Alguien sabe cuánto pesa un talento? Entre 24 y 27 kilos. Es decir, Ray, si encuentras una pelota de básquet, ¿me la podrías traer? O cualquier pelota, aquí hay. ¿Cómo conocemos qué es el granizo? Es redondo y pues chico, ¿no? Ha habido como los más grandes son como de pelotas que se han encontrado en China, como pelotas de golf, o a más grandes como una pelota de béisbol. Ahora, no sé, el hermano es umpire de béisbol y duele una pelota de béisbol. Duele muchísimo, son tan bien duras. Y una vez aventé y quería cacharlo y tardó en llegar, le hago paz, me di en la cara. Estaba yo chiquito, pero duelen porque son pelotas bien fuertes. Ahora, la última de estas copas va a derramar un granizo de tal magnitud que dicen algunos que será como del tamaño de una pelota de básquetbol. Gracias. Ahora imagínense, un granizo, ¿qué pasaría con estas láminas? ¿Nos protegen? Por eso qué bueno que nos vamos a ir en el arrebatamiento. Si no, la familia pastoral hasta ahí quedaba. Pero miren esto: un granizo de 24 o 27 kilos, pesado, del tamaño de esto. La velocidad, la que trae la velocidad la toman por la ¿cómo se llama? Por la gravedad. Ahora imagínense, algo pesado más la gravedad viene a destruir todo. Eso es la última de las copas de Dios. Ahora, ¿a alguno de ustedes les gustaría estar ahí? No. Por eso, si alguien nos ve inclusive en internet y no sabes a dónde irá tu alma, la respuesta es Cristo, porque Cristo es quien puede perdonar tus pecados y librarte del juicio de Él y de las consecuencias del pecado. Por eso hoy acepta a Cristo como tu Salvador. Y queridos hermanos, miren, estos son los juicios de Dios. En este aspecto hemos visto el último de ellos. Y dice más adelante: y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Sabe? Hay personas que, a pesar de que les decimos todo lo que va a suceder, yo después. Mi esposa tenía una amiga que le decía, vamos a la iglesia. Y decía, no, yo por eso uso zapatillas, porque allá en el infierno me van a librar del fuego, voy a estar arriba. Y se burlaban así, de esa manera. Y un montón de cosas que muchas personas siguen blasfemando el nombre de nuestro Dios, a pesar de ver la mano poderosa de Dios. Hay personas que pierden a sus hijos y les decimos, ¿sabes qué? Eso es algo que voltea, ven a Dios, regresa a Dios. Y a pesar de decirles lo que pudiéramos decirles, darles el plan de salvación, a pesar de ver a un familiar en el ataúd, a pesar de ver una enfermedad sobre su mamá, sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre su misma persona, a pesar de todo eso no quieren acercarse. ¿Por qué? Por un corazón duro. Queridos hermanos, lejos sea de nosotros el tener un corazón duro delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando venga la ira de Dios, las personas van a tener un corazón tan duro que, a pesar de ver
que no tienen ni que tomar, ni que comer. La gente se va a estar siendo calcinada a pesar de ver el tremendo granizo. Ellos van a seguir blasfemando el nombre de Dios. Y por eso, la próxima lección veremos lo que va a acontecer aquí. Pero que Dios nos ayude. Vamos a orar, por favor. Todos puestos de pie, vamos a orar. Luis Miguel, ¿me ayudas quitando esto? Oremos. Bendito Padre Celestial, quiero darte gracias por tu palabra. Y Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a, Señor, también pensar en la humanidad, pensar en las personas, Señor. Ayúdanos, Señor, a pensar a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Ayúdanos a pensar, Señor, de una manera en la cual podamos testificar, Señor, a las personas. Señor, tanta gente que no te conoce, tanta gente que no te busca, tanta gente que no sabe de ti, Señor. Y Padre, nosotros muchas veces cerramos nuestra boca, muchas veces no compartimos tu palabra, no llevamos folletos, no hablamos acerca de ti, Señor. La realidad es que nosotros recibimos de gracia el don de la salvación. Pero de igual como hemos recibido de gracia, ayúdanos a dar de gracia, Señor. Te pido bendigas a cada uno de mis hermanos y nos ayudes a cada uno de nosotros a poder, Señor, pensar en las demás personas. No quisiéramos ver a nuestros familiares ahí ser sellados, Señor. No quisiéramos ver a nuestros familiares quedándose cuando venga el arrebatamiento. Pero si no hacemos nada, muchos de nuestros familiares podrían ver todas estas plagas, todos estos castigos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Salva a nuestros familiares, salva a nuestros amigos.